A esta hora de la mañana, ya a las 11:30 en Colombia, comenzamos nuestro programa Vidas de Excelencia. Recuerda que ser excelente no es ser perfecto, ser excelente es tener la capacidad de cada día luchar por ser mejores. Bienvenidos a nuestro espacio, como ya es costumbre, todos los sábados 11:30. Saludamos a nuestros oyentes que nos sintonizan desde los diferentes lugares del mundo a través de las diferentes plataformas. Somos Ministerio Pan de Vida Universal, ministerio en línea, al servicio del pueblo de Dios y sus ministros. No importa la denominación, la iglesia a la cual pertenezcas, si nuestros materiales te son de utilidad, puedes disponer de ellos totalmente gratis. Trabajamos 24 horas, 7 días a la semana, elaborando el mejor contenido bíblico para todas nuestras plataformas. Si quieres ingresar a todo nuestro contenido, a todas nuestras plataformas, puedes hacerlo a través de nuestra página en Facebook, Ministerio Pan de Vida Universal, y puedes ingresar a todos nuestros temas, devocionales diarios, restauración familiar, jóvenes en acción, temas de liderazgo, escuela de liderazgo y muchas otras plataformas de estudio que están disponibles para ti, para el pueblo de Dios y sus ministros. Queremos acompañarte como ministro, sabemos que tienes una ardua labor con tus ovejas, visitar, ir a diferentes lugares, por eso queremos ser esa mano amiga donde puedas utilizar todos nuestros materiales para el servicio, para la orientación a tu pueblo, o si eres una oveja que le gusta estudiar la palabra, también puedes ingresar a todas nuestras plataformas para disfrutar de nuestro contenido. Somos Ministerio Pan de Vida Universal y estás escuchando Radio Revista Impacto, nuestra emisora que va dirigida a todo el pueblo de Dios. Hoy entonces nuestro programa Vidas de Excelencia. Tenemos un tema muy importante que estaremos tratando esta mañana en base a Juan capítulo 5, la autoridad de un padre. Y así como nuestro tema es bastante importante, también nuestro panelista invitado para esta mañana también es muy importante para nosotros. Igual ya es conocido en esta casa radial, el pastor Luis Antonio Ramírez desde México. Pastor Luis, bienvenido, saluda a nuestra audiencia. ¿Cómo se encuentra usted allá en México? Dios le bendiga. Amén. Gracias, pastor. Buenos días. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios bendiga también a la audiencia que nos escucha por este medio y después de esto también nos escucharán por la grabación que queda. Y bueno, les saludo desde Jalapa, Veracruz, México. Y bueno, contento por estar nuevamente presente por este medio que Dios nos permite y hoy ser parte de este tema tan importante como usted lo apunta. Vamos a tocar algunos temas, algunos puntos, más que temas, algunos puntos en los cuales servirán de ayuda para aquellos padres, porque hoy en día vivimos con muchos matrimonios disfuncionales por falta de sabiduría y justamente Dios hoy nos va a ayudar para poder compartir este mensaje y que su palabra no regrese vacía. Así es, querido pastor, entonces estaremos tratando la autoridad de un padre. A esta hora de la mañana nos saludan desde Estados Unidos. Buenos días, pastor. La bendición nos dice, bienvenidos también a todos nuestros amados oyentes. En el chat en vivo pueden comunicarse con nosotros. Muy pronto también tendremos llamada al aire para quienes quieran saludar o también participar de nuestro programa. Por favor, nos pueden escribir también el nombre si es que quiere darlo a conocer, porque en el chat simplemente sale el saludo, pero no sabemos quién es que nos está saludando a esta hora de la mañana. Bienvenidos nuestros amados oyentes, nuestro querido pastor. Entonces ya todo listo para entrar en materia. La autoridad de un padre, Juan capítulo 5. La primera autoridad con la que tenemos contacto son nuestros padres. La relación que hayamos tenido con ellos define en gran medida cómo es nuestra relación con la autoridad. Si hoy encontramos jóvenes, personas adultas, rebeldes a la autoridad, personas que no honran a sus autoridades civiles en la iglesia, es porque han tenido una mala relación con sus padres, quienes son nuestras primeras autoridades. Para tener y proyectar una sana autoridad, lo más importante es que seamos una buena autoridad para nosotros mismos, en primer lugar. Es decir, que nos respetemos y adoptemos actitudes que nos dirijan
a un beneficio para nosotros, aunque eso suponga ponernos límites y restricciones en algunas ocasiones. La autoridad la debemos ejercer entonces primero en nosotros mismos. El problema es que a veces queremos ser autoridad para los demás, nuestros padres, en la congregación, en el trabajo, en la sociedad en general. Pero si queremos que nos vaya bien en el mundo con respecto a la autoridad, esa autoridad la debemos imponer que a nosotros mismos. Muchas veces debemos obligarnos a hacer ciertas cosas que nosotros no queremos hacer. Debemos ponernos límites nosotros mismos. Muchas veces algunas personas quieren ser ricos, quieren ser prósperos, pero no les gusta trabajar, no les gusta madrugar. Ahí debe ejercer su propia autoridad. Me debo obligar a madrugar así no me guste. Hay cosas que no nos gustan. Muchos de nuestros oyentes tal vez que nos están escuchando dirán, bueno, es que a mí me gusta trabajar, pero no me gusta madrugar. Es un lío para mí madrugar. Pues debe ejercer autoridad sobre su propio cuerpo y obligarse a madrugar si quiere prosperar, mi querido Pastor Luis. Así es, pastor, si queremos ser padres, personas de éxito, tenemos que ser personas disciplinadas. Una persona que no tiene disciplina es un caos en su vida y su entorno. Entonces, ciertamente usted hablaba sobre esos padres que quieren tener la autoridad o deben de tener la autoridad en casa con sus hijos principalmente, pero por tener un desorden en la vida de este padre así, pues obviamente que es muy difícil y lejos de que haya respeto, hay rebeldía y por eso hoy tanto joven pues fuera de casa, tanto joven haciendo cosas que no debe porque en casa no se le enseñó. Nosotros como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos cómo es que nos debemos de conducir, pero les tengo que enseñar con mi vida, con mi testimonio. Entonces, bueno, hoy estaremos dando unos puntos que deseamos ser de ayuda. Entonces, como nos dice nuestro Pastor Luis, debemos tener esa autoridad en nosotros mismos que se refleja en ese dominio propio, en esa disciplina. Pero muchas veces nosotros somos disciplinados, nos gusta ordenar a nuestros hijos, pero nosotros tenemos una vida desorganizada. Tener autoridad no es lo mismo que autoritarismo. La autoridad no se impone, la autoridad se ejerce. Muchas veces lo que nosotros hacemos es autoritarismo. Queremos que las personas hagan lo que nosotros no somos capaces de hacer. Queremos ordenarle a las personas a que respondan en ciertas situaciones cuando nosotros no respondemos de la misma manera. Eso es autoritarismo. Por lo tanto, vamos a mirar lo que es la autoridad sana de un padre. Nuestros actos de padre es lo que nos da autoridad o nos quita la autoridad y la dirección que nosotros tenemos hacia nuestros hijos. Es muy común encontrar padres de familia que por su forma desorganizada de actuar dicen no tener autoridad moral para corregir. Un padre que es consumidor de licor siente que ya no tiene autoridad para corregir a su hijo, que está empezando también a consumir. Hay personas, miraba por ahí una frase que dice, cuando un padre fuma y le obliga, le exige, le corrige a su hijo y le advierte a su hijo que fumar es malo para su salud, que es nocivo para su salud, el niño va a aprender que fumar es malo, pero como ve a su padre hacerlo, también lo va a hacer, que es lo que nosotros encontramos hoy en día en la sociedad. Personas que saben que lo que están haciendo no es bueno, pero lo hacen, porque en su casa ven ese ejemplo en sus padres. Eso es entonces lo que estaremos tratando, cómo ejercer esa autoridad. Y vamos a una primera recomendación. Jesucristo, que tiene autoridad sobre nosotros, Él no nos obliga, Él simplemente nos enseña, nos exhorta, nos dice qué hacer y ya es nuestra decisión si lo hacemos o no lo hacemos. Primera recomendación, siendo ejemplo, versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo hace igualmente. Aunque está hablando de lo espiritual,
Jesucristo dice, bueno, es que yo simplemente soy producto de lo que es mi Padre. Yo simplemente digo lo que mi Padre ha hecho y lo que yo he visto en Él. Los hijos terminan haciendo lo que ven hacer a sus padres. Esto no quiere decir que debemos ser perfectos o mostrarnos perfectos delante de nuestros hijos. Cuando nos equivocamos podemos ser ejemplo si nos arrepentimos y corregimos. A veces nosotros queremos mostrarnos perfectos. Discutimos con nuestra esposa, nuestro esposo, y entonces queremos que nuestros hijos no se enteren y vivimos una doble vida. No es tanto que nuestros hijos nos vean un matrimonio perfecto cuando no lo es. En base a los errores mismos que nosotros cometemos, podemos enseñar a corregir a tiempo ese error en el cual también un día nosotros caímos, mi querido pastor. Así es, pastor. Bueno, pues Jesús es nuestro ejemplo, como está en la palabra de Dios. Él hace lo que ha visto hacer al Padre. Entonces, terrenalmente hablando, pues también nosotros como hijos hacemos lo que nuestros padres o lo que vemos que nuestros padres hacen. Usted daba el ejemplo ahorita de las personas que bueno, les gusta tomar licor. Sabemos que el licor embrutece. Todo ser humano, aún no siendo espiritual, sabe que el tomar, el fumar, el drogarse tiene una consecuencia grave en nuestras vidas. Yo tristemente vengo de ese ambiente y sé que destruyó mi vida y que me estaba matando con esos vicios. Entonces, hoy en día hay muchos padres que dicen que para que el hijo se vuelva hombre, pues tiene que probar de esto, del alcohol, de la droga, y es como ellos creen que se vuelve hombre su hijo. Sin embargo, es un error, y esto lleva a que ese padre pierda la autoridad, pierda el respeto. ¿Por qué? Pues porque cuando su hijo empieza a tomar licor, igual y está tranquilo las primeras veces, pero una cosa lleva a otra y finalmente luego hay problemas. Yo he visto, por lo menos aquí en México, que estoy seguro que también allá, hoy en día padre e hijo están tomando, están juntos, toman, juntos se van de parranda, y obviamente hay problemas, y cuando al padre ya no le gusta lo que el hijo está haciendo, lo quiere corregir, pero obviamente ya ese hijo pues ya está maleado, decimos aquí en México, ya está enviciado, por lo cual ya no respeta al padre, ya no puede hacerle caso, además de que el papá lo enseñó. Entonces, si nosotros queremos verdaderamente que en nuestro hogar haya paz, haya unidad, haya respeto, y que como padre mi autoridad se respete, bueno, pues debo de ser ejemplo, como es el primer punto que estamos tomando. Entonces debemos de ser ejemplo. Todos recordemos que todo lo que nosotros hagamos o nos vean haciendo nuestros hijos, ellos van a querer imitarlo. Entonces no somos perfectos, como usted bien lo apunta, pero estamos constantemente desarrollando, llevando a cabo la palabra de Dios, porque finalmente para mí la Biblia, la palabra de Dios, es nuestro instructivo de vida. Ahí nos dice qué podemos y qué no podemos hacer. Ya nos toca a nosotros tomar decisiones. Entonces, si queremos que en casa esté bien, y como cabezas de hogar que somos, cabezas que Dios nos ha puesto, bueno, entonces tenemos que dar ejemplo, así como Jesús nos da ejemplo de que lo que hace el Padre, Él vino a la tierra y lo hizo y nos enseñó que todo es posible. A veces esos padres que bueno, están en los vicios y que ya los hijos no les respetan, ellos creen que ya perdieron la autoridad, creen que ya no hay posibilidad de que el hijo retome el camino. Sin embargo, pues el primero que tiene que arrepentirse, bueno, reconocer primeramente que esto del alcohol no le ha ayudado y que le ha generado problemas, pues es el papá el que tiene que reconocer y corregir. Una vez corrigiendo, se da testimonio de que es posible, y entonces el hijo se le puede llamar la atención, se le puede corregir. Pero si yo sigo tomando y le digo a mi hijo que no lo debe de hacer porque está joven,
pues es un error. Entonces tenemos que aplicar la palabra de Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer, arrepentirnos y poner en práctica los consejos de nuestro Padre. En psicología se dice que una mala actitud no corregida a tiempo se convierte en un hábito, y cuando ya es un hábito, entonces es más difícil liberarnos y corregirlo. Por lo tanto, es a tiempo como nosotros podemos hacerlo. Dijimos algo entonces importante con el ser ejemplo. Ser ejemplo no significa que nunca debemos fallar, porque como humanos, en algunas ocasiones como padres también, nos podemos equivocar. Y eso no nos quita tampoco esa autoridad. Muchos dicen, no, lo que pasa es que yo me equivoqué y por eso ya no soy autoridad. No, es que yo puedo también enseñar a través de ese error. Cuando yo corrijo, como dice nuestro pastor, cuando yo me arrepiento, cuando yo redirecciono mi vida. Cuando nosotros hablamos de pecado y de arrepentimiento, siempre lo atribuimos solo a la parte espiritual. Pero acordémonos que pecar significa errar al blanco, equivocarnos. Cuando nosotros nos equivocamos, debemos usar algo que nos dice la palabra, arrepentirnos y volver a empezar. Arrepentirse no es más que redireccionar, volver a hacer lo que estaba mal y volver a empezar de nuevo. Por lo tanto, tanto en la vida secular como en lo espiritual se aplican estos dos términos. Debo corregir y debo arrepentirme de eso que yo hice. Y eso también es una forma de enseñar a mi hijo. El día de mañana, cuando un hijo caiga en ese mismo error, debo utilizar eso. Mira, mi amor, eso que estás haciendo no es correcto. Yo un día lo hice y me fue mal. En base a eso, también puedo enseñar. El hecho entonces de que en algún momento nos hayamos equivocado en algo, no significa que no tengamos autoridad para corregir. Es más, si en algún momento mi hijo me vio discutir con mi esposa, debo enseñarle que así como discuto, también pido perdón, así como discuto, también puedo llegar a acuerdos. Y el día de mañana, cuando mi hijo o mi hija estén casados y tengan un problema y estén a punto de separarse, yo puedo también con ese ejemplo decirle, mira mi amor, no te separes, mira yo también tuve problemas, estuve a punto de separarme de tu madre, pero corregí a tiempo, hice esto, y eso también me sirve de ejemplo. En esa primer sugerencia que nos hace la palabra. Segunda sugerencia, instruyendo a nuestros hijos en lo que hacemos. Versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Estamos hablando en este plan espiritual, como Jehová el Padre le muestra, le enseña todo lo que Jesús debe saber, y cosas maravillosas también le seguirá mostrando. Eso mismo debemos aplicarlo en lo espiritual y en lo secular. A mis hijos los debo instruir en la palabra, en el conocimiento. Hay muchos, aún siendo ministros, pastores, que no discipulan a sus hijos. Hay muchas personas que creen que porque alguien nació en un hogar cristiano, ya es cristiano, y eso es una equivocación. Así haya nacido en un hogar cristiano, debo discipular, enseñar, formar a esta persona, a este hijo o hija, para que llegue a ser un buen instrumento en las manos de Dios. Y si es en lo secular, lo mismo. Debo instruir a mi hijo en lo que yo hago, en lo que yo estoy haciendo. Muchas veces trabajamos duro construyendo una empresa, pero no hacemos participar a nuestros hijos, no los formamos en esa empresa que Dios nos ha regalado. Y el día en que el padre muere, lógicamente el hijo, que no sabe cómo funciona esa empresa, la lleva a la quiebra y queda en la calle. No sé si el pastor Luis ha visto allá en México, acá es muy común. Les recuerdo a nuestros amados oyentes que estamos en dos extremos totales. Nuestro pastor Luis está en México y la emisora estamos emitiendo desde Pasto, Nariño, en Colombia. Así que por eso la aclaración. Acá, sobre todo en nuestro departamento de Nariño, he visto muchas personas que eran muy buenas trabajadoras, eran grandes empresarios, murieron, dejaron esa herencia a su hijo y el hijo la acabó, la desbarató, acabó con esa empresa, porque nunca lo instruyó en eso, nunca lo formó. Si queremos hijos prósperos, debemos instruirlos, formarlos, tanto en lo espiritual como
como en lo secular, querido pastor. Así es, pastor, en este segundo punto, este segundo consejo, Dios nos enseña por medio de su palabra que el niño debe ser instruido desde pequeño. Y estamos hablando en lo secular y en lo espiritual. O sea, el niño, para que ame a Dios, debemos nosotros los padres instruirle, enseñarle la palabra de Dios, enseñarle lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, ¿cómo queremos que el hijo se enamore de Dios si a mí como padre nunca me ve leyendo su palabra, la palabra de Dios, nunca me ve orando, nunca me ve sirviendo en las cosas del Señor? Entonces, nosotros debemos de enseñarle a amar a Dios, a seguir las instrucciones, los mandatos de nuestro Dios, para que entonces así nos vaya bien en la vida. Pero además, como usted apunta, también en lo secular, bueno, hay familias que tienen economía, que han logrado tener a lo mejor empresas, a lo mejor riquezas como tal, pero hay que enseñarle a sus hijos, porque el día que esos padres ya no estén, pues sí, aquí también se da, aquí en México, y conozco muchas personas que han recibido lo que se le llama la herencia, y en muy poco tiempo desbaratan lo que el padre duró años en hacer. ¿Por qué? Porque no se le enseñó, no se le involucró en las cosas que hacía. Y bueno, el joven debe de saber que todo eso que su padre logró, no fue en un día, fue en años, fue con sacrificios, a lo mejor se privó de muchas cosas. Hablábamos al principio de esforzarse, de levantarse temprano para poder pues salir a trabajar. Entonces, hoy en día el joven no es de levantarse temprano, él quiere levantarse en mediodía, ir a trabajar y ganar muy bien, y sabemos que eso no es así. Tenemos que aprender a que las cosas se dan porque, bueno, nosotros nos esforzamos y Dios nos da por medio de su gracia, de su amor, las herramientas para lograr aquellas cosas que queremos. Entonces, si nuestros hijos son instruidos en lo que hacemos, bueno, seguramente ellos van a ser exitosos y tendrán una buena administración, tanto de lo que hereden como de lo que ellos logren, de lo que Dios les permita lograr, porque que no se nos olvide pues que todo lo que hagamos, aún siendo en lo secular, aún siendo con la preparación que pudiera tener, es porque Dios lo permite. Entonces, bueno, es un punto a meditar y poner en práctica, y seguramente que esto va a ser de bendición para todos aquellos padres que estén batallando con esa falta de respeto que hoy en día hay. Uno de nuestros oyentes nos dice: cuando fallamos, Satanás mismo nos quiere hacer sentir que no somos dignos de corregir. Y en gran parte eso es verdad. Cuando nosotros hacemos algo que no es bueno, Satanás se encarga de señalarnos, de recordarnos siempre esa equivocación, y eso hace que nosotros nos sintamos culpables. Una cosa es ser culpable de lo que hizo para poder corregir, y otra cosa es ese sentimiento de culpabilidad, que es lo que empieza a minar mi alma, mi corazón, y empieza a doblegarme y no me hace actuar. No se trata entonces de que nos sintamos culpables, sino que sepamos que nosotros tenemos que vivir las consecuencias de lo que hacemos. Si hicimos algo malo, pues tenemos que nosotros corregir, y de esa manera otra vez volver a recuperar la autoridad. El arrepentimiento, el pedir perdón, el volver a empezar, el hacer las cosas como se debe, ese corregir es lo que nos vuelve a empoderar, a darnos lo que es esa autoridad para poder volver a corregir. Decía algo entonces nuestro pastor: hay gente, si nosotros no involucramos a las personas, si no involucramos a quienes están con nosotros, y sobre todo en lo espiritual, cuando nosotros no lo involucramos en las actividades de la iglesia, el hijo crecerá sabiendo que su padre era un buen cristiano, pero posiblemente ese hijo nunca llegue a ser cristiano.
Simplemente él crece y un día el papá se muere y dentro de sus anécdotas contará que tenía un papá cristiano, que era muy integrado, que se levantaba muy temprano a orar, pero no más, pero no hará parte de la iglesia. Por lo tanto, eso hace parte de esa tercera sugerencia, dejando que nuestros hijos hagan lo que nosotros hacemos. Miramos la segunda, dice, es instruir en lo que hacemos, es enseñarle a mi hijo lo que yo hago, pero este tercer punto nos dice, ahora permitámosle hacer lo que yo ya le enseñé, porque a veces simplemente se queda en enseñanza. Yo le enseño que debe orar, pero no lo hago participar. No le digo que levante su voz y que también ore. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos. Le enseñamos que es bueno orar, pero poco nos reunimos en casa para decirle al hijo, mi amor, ahora usted ore. Mi hija, usted ore. A veces el papá simplemente es el que levanta la voz, el que ora y lo hace muy bien, lo hace perfecto. Pero su hijo nunca aprendió a orar. El hijo sabe que hay que orar, pero nunca se lo involucró en la oración. Nunca se lo involucró en las actividades de la iglesia. Nunca se lo involucró en las actividades de la empresa, del trabajo, de la casa. Hay hijas que se casan y no saben hacer una aguapanela. Hay hijos que se casan y no saben qué es pagar un recibo de luz, de agua en la casa. Y cuando ya se casa y tiene que cubrir con todos esos gastos, entonces se desanima, se vuelve de mal genio, se aburre de haber estado casado. Porque cuando era soltero, él trabajaba, pero todo su salario era para él. Él nunca hizo remesa, él nunca pagó nada. Y ahora que ya en el hogar de él tiene que asumir esas responsabilidades, ya no le gusta. O como decimos acá popularmente, le quedan grandes. ¿Por qué? Porque sus padres nunca lo involucraron. Entonces este involucrar tiene mucha tela que cortar. En muchas actividades es como nosotros tenemos que involucrar en la casa. El niño, la niña crecen, nunca lavaron un plato, nunca ayudan a barrer, nunca han tendido su cama. Eso se convierte en carga para la madre y es la que se desespera. Y hay conflictos totales en el hogar, simplemente porque no aprendemos a esto, a que asuman nuestros hijos responsabilidad. El versículo 21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, a los que quiere, también da vida. Así como Jesús miraba que su Padre hacía, Jesús también hace. Así como Jehová levanta a los muertos, Jesús también. Podríamos ya aplicarlo a nuestra vida. Así como papá ayuda a lavar la loza, el hijo también. Así como papá tiende la cama, el hijo también. El problema es cuando nosotros no involucramos a nuestros hijos. Entonces vamos a tener problemas, mi querido pastor. Sí, pastor, creo que este punto aplica para ambos, papá, mamá. ¿Por qué? Porque, bueno, hablamos en el segundo punto de que el hijo debe ser instruido y ahora debemos dejar, en el tercer punto, debemos dejar que ellos lo hagan, que ellos lo practiquen. Entonces, bueno, usted mencionaba algo que acá también se da mucho. Hay mucho pastor que predica muy bien, es bíblico, pero sus hijos no están involucrados y a determinado tiempo los nombran pastores cuando no fueron ni siquiera, como usted mencionó, discipulados. Entonces, bueno, estamos mal, porque mi hijo, digo, si soy pastor y quiero que mi hijo en algún punto tome el lugar, debe de ser preparado. Primeramente debe tener el llamado. Si hay llamado de parte de Dios, entonces mi hijo tendrá la necesidad, la intención, el compromiso, ¿verdad?, de servirle a Dios, pero aún ahora habría que prepararlo. Entonces muchos no preparan a sus hijos, estoy hablando en lo espiritual, para servirle a Dios. Entonces hay que prepararlos, hay que darle ejemplos, sí, pero también hay que prepararlos y dejarlos que tomen algunas responsabilidades para que ellos crezcan sirviéndole a Dios con compromiso, con fidelidad y con honestidad. Hoy en día hay mucho problema con ello. Hablando de lo secular, bueno,
tanto al joven como a la jovencita. Ciertamente hoy los matrimonios, por ejemplo, no duran. Yo no sé el porcentaje de divorcio que haya allá en Colombia, pero aquí en México es alto el porcentaje de que los matrimonios hoy al año ya se están divorciando. ¿Por qué? Por falta de entendimiento o por falta de responsabilidad. Es decir, usted nombraba ahorita o mencionaba que hay jovencitas que no saben ni siquiera prepararse un huevo. Hoy las jovencitas están acostumbradas o no están acostumbradas, están creyendo que como estamos en otros tiempos, hoy tiene que haber lavadora, tiene que haber una ayudante en casa. O sea, ellas no saben hacer nada, todos se los tienen que hacer, ya sea otra persona o algún aparato. Entonces digo, la modernidad está bien, pero también nosotros no debemos dejar de hacer lo que nos toca hacer. Entonces, el ejemplo otra vez, hay matrimonios en los cuales hay violencia, en los cuales hay vicios y en los cuales no se lleva a cabo esto de lo que estamos hablando, de enseñarle a los hijos que en esta vida tenemos que ser útiles, no inútiles. Entonces, si no podemos nosotros ser capaces de enseñarle a nuestros hijos que hagan las cosas que nos ven hacer, pues vamos a tener problemas. De hecho los hay en esos matrimonios donde no hay orden, donde no hay disciplina, donde no hay dirección. Pues los matrimonios son un caos y las generaciones de ellos siguen ese patrón. Entonces debemos de estar seguros que nuestros actos son mejores para que así permitamos que nuestros hijos los imiten. Entonces debo de estar atento a dar un buen ejemplo y que mi hijo imite, mi hija imite eso bueno, porque como dijimos al principio, no somos perfectos en algunas áreas, todavía fallamos, nos equivocamos, pero es bueno darnos cuenta, corregir y entonces aplicarlo. Así nuestros hijos podrán vivir mejor. Por no tener en cuenta alguna de las sugerencias que nos hace Jesucristo, como dice nuestro pastor, el índice de divorcios es muy alto en Colombia, en el mundo, y lo más triste es que ese alto número de divorcios está en el pueblo de Dios, en el pueblo cristiano. Muchos cristianos son los que terminan divorciándose, separándose, porque su vida se le ha hecho imposible. Y no sé si con lo que voy a decir le meto el dedo a la llaga a muchos de nuestros consiervos, pastores también. Porque lastimosamente he tenido que escuchar conversaciones donde pastoras dicen, pero es que mi esposo el pastor, él nunca ha lavado un plato, mi esposo el pastor, él no me ayuda en las labores de la cocina, mi esposo el pastor, él se desatiende de las obligaciones de la casa. ¿Por qué? Porque eso es algo cultural, nunca me enseñaron a hacerlo desde mi casa y por lo tanto eso lo sigo haciendo también en mi vida ya matrimonial. Por lo tanto, lastimosamente, la mayor número de personas separadas también se encuentran en el cristianismo. Hay mucho hogar, matrimonio disfuncional y que son cristianos, porque simplemente no nos dejamos instruir por la palabra. Creemos que la palabra solo nos habla de infierno, de salvación y nada más. Pero también nos dice y nos habla de normas, de cosas que nosotros tenemos que hacer para tener una excelente convivencia con los demás y en nuestro hogar, en nuestra familia. Tercera recomendación entonces, dejando que nuestros hijos hagan lo que nosotros hacemos. ¿Esto qué quiere decir? Hay que involucrarlos. Involúcralos. Ya nos decía nuestro pastor Luis desde allá, desde México. Involucra a tu hijo si tienes una empresa, porque el día de mañana, cuando tú te mueras, él va a recibir esa jugosa herencia, pero no va a saber qué hacer con ella, porque total, el único que él sabía era gastar el dinero que papi le daba, pero él no sabe cómo funciona la empresa. Conozco personas, esposos que han fallecido, han muerto y dejó una gran empresa y hoy en día los hijos viven en pobreza. ¿Por qué? Porque el papá nunca los involucró, obviamente esa empresa se acabó y hoy viven mal. Eso hace parte de esta cuarta recomendación. Delega responsabilidades.
Si yo quiero que mi hijo sea un hijo de éxito, debo irle delegando pequeñas responsabilidades de acuerdo a su capacidad. Versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Jesucristo, hablando ya de la parte espiritual, dice, porque mi Padre Jehová, Él no va a juzgar, soy yo el que voy a juzgar, porque a mí me delegó esa responsabilidad. Y eso lo podemos aplicar también en la parte de secular, porque bueno, esa empresa de la cual vivimos todos, ahora yo la estoy administrando. No tengo que esperar a que mi papá se muera para yo heredar esa empresa y después no saber qué hacer con ella. No, desde ahora la voy administrando. Debo enseñar a nuestros hijos a tener responsabilidades. Si es en el hogar y quieres que tu hijo el día de mañana tenga un hogar excelente, ve delegándole pequeñas responsabilidades de acuerdo a los ingresos que él tiene. El que gana más, que se haga cargo de más cosas, el que gana menos, de menos cosas. Pagas un recibo de luz o solo una parte de él, pero lo importante es que le vaya dando algún tipo de responsabilidad. Recordemos que responsabilidad no es más que aprender a responder por mis actos, pero hoy en día encontramos una juventud que no sabe responder por sus actos. Va, comete errores, falla y papi es el que paga. Por lo tanto, va creciendo inmaduro y cuando se case va a tener ese problema. Va a estar, no va a saber tomar decisiones adecuadas, se va a dejar llevar por los caprichos. A veces nosotros podemos tener 50, 60 años y todavía tenemos caprichos de niño. ¿Por qué? Porque no me delegaron. Ahora, nuestros oyentes podrían decir, bueno, yo desde pequeño trabajo. Hay jóvenes que trabajaron desde muy pequeños y eso no los convierte en responsables. Siguen siendo irresponsables aunque trabajan, aunque tienen dinero, mi querido pastor. Sí, pastor, este punto a mí me lleva a mi niñez. Yo desde muy pequeño, desde los 6 años aproximadamente, yo ya estaba trabajando. Porque había necesidades, porque, bueno, había la necesidad de hacerlo. Y fue bueno, eso me enseñó muchas cosas, pero lo que no aprendí es a ser administrado. Entonces, dinero que yo ganaba, dinero que yo derrochaba, y eso pasa hoy en día, así como usted apuntaba, puede haber personas que nos estén escuchando, tanto en México como en Colombia, porque, bueno, hice la invitación a muchos familiares y conocidos que me han pedido que les comparta para que estén atentos del mensaje. Entonces, bueno, hay mucha gente que ha trabajado desde pequeño, pero ha fracasado. ¿Por qué? Por la falta de dirección, por la falta de administración y porque no se nos enseñó a ser responsables. Entonces, bueno, la mejor manera de que hoy nuestros hijos sean exitosos es enseñándoles a ser responsables, pero aquí en este punto dice delegando responsabilidad. Llámese en lo secular o llámese en lo espiritual, tenemos que ir poco a poco soltándole ciertas áreas a nuestros hijos para que, bueno, seguramente en algún momento se van a equivocar, entonces ahí estaremos pendientes para apoyarlos, no para resolverles el problema como usted apunta. Hay muchos hijos hoy que hacen y deshacen y papi o mami solucionan los problemas, entonces ellos continúan error tras error. Sin embargo, cuando les vamos delegando ciertas áreas sin dejar de observarlos y cuando se equivoquen, redireccionarlos, creo que eso funciona mejor. Entonces, sí es importante que el hijo, la hija, sean personas que primeramente se dejen instruir y que nosotros como padres podamos, con la sabiduría que nuestro Dios da, enseñarles a que asuman sus responsabilidades en el trabajo, en la escuela, en el matrimonio, en el mismo hogar con nosotros como padres, porque hoy en día muchos jóvenes, muchos niños y jóvenes se la pasan encerrados en la computadora, en el celular, sin hacer nada en su casa. Entonces, para todo hay tiempo, dice la palabra. Entonces, bueno, deleguémosles responsabilidades en el hogar,
para que entonces ellos también tengan ese hábito de que primeramente hay que corresponder en el lugar, en algunas actividades que se les ponga, y posteriormente, bueno, también tendrán derecho a lo suyo, a lo personal. Y en lo espiritual, pues bueno, me parece a mí lo más importante, porque eso es lo que a mí, pues Dios por medio de su palabra me ha enseñado, me ha mostrado en los errores que yo tuve en el pasado. Ahora que he corregido, bueno, me he ganado el respeto de mis hijos y de muchas personas, pues porque ven el cambio que Dios ha hecho en mi vida. Entonces, no hay otra. Tenemos que enseñarles y delegarles áreas en las cuales ellos, pues como padres, sabemos qué pueden y qué no pueden hacer. Y poco a poco, entonces, esto irá funcionando. Y todos estos puntos que hemos tocado hasta este momento tienen que ver con muchos hogares en los cuales hoy están batallando por falta de autoridad. Entonces ese delegar responsabilidad tiene que ir de la mano de la responsabilidad. No es solamente que diga el joven, es que yo ya sé ganarme mis recursos, yo trabajo desde pequeño. Sí, está bien, como apunta nuestro pastor. Puede ser que desde pequeño trabaja, pero igual sigue siendo un irresponsable. No sabe responder por su hogar, no sabe responder por su esposa. Recordemos que cuando fallaron Adán y Eva, a quien Jehová le pidió cuentas fue a Adán, ¿cierto? Adán, ¿dónde estás? Porque él era el responsable, él tenía que responder por los actos de su esposa. Y es cuando nosotros nos casamos y somos papás, sobre todo el esposo, es el responsable de que ese hogar funcione, de que ese matrimonio funcione y vaya a una buena meta. Pero cuando a mí no me enseñaron ese tipo de responsabilidad, posiblemente yo sufragaba mis gastos, pago el arriendo de mi casa, hago la remesa, pero no tengo ese sentido de responsabilidad. No me importa si el matrimonio se acaba o no se acaba, vuelvo como un niño. No, es que yo soy responsable de que ese hogar funcione, tanto esposo como esposa somos los responsables. Alguien podría decir, pero es que yo compro mi propia bicicleta. Sí, pero es que ya vas perdiendo 3, pero es que ya vas acabando con 3 bicicletas. Eso pasa desde la escuela, cuando niño. El niño podrá decir, bueno, es que yo con lo que ahorro compro mis colores. Sí, pero es que cada semana botas una caja de colores. Y aunque tú los estés sufragando, aunque tú estés costeando eso, hay un acto de irresponsabilidad. Y a veces nosotros creemos que con el dinero solucionamos todo. No, pero es que si ya estás teniendo 3 relaciones matrimoniales, algo está pasando. Si ya te has divorciado 2, 3, 4 veces y estás a punto de divorciarte de la quinta, bueno, algo está pasando. Algún error estoy cometiendo. No, pero es que yo le doy todo, yo gano mucho dinero. Sí, puede ser que tengas mucho dinero, pero todavía no tienes ese sentido de responsabilidad. Por lo tanto, entonces, lo que estamos mirando es que debemos darle a nuestros hijos responsabilidades, pero que lo lleven a responder, a actuar de una manera correcta, a tomar decisiones acertadas. Nos dice uno de nuestros oyentes que los errores que hayamos cometido se conviertan en experiencias para poder ayudar a otros. Cuando yo cometo un error y no corrijo, no aprendo, entonces no es experiencia. Las experiencias no son más que actividades erradas o no erradas, acertadas posiblemente, pero que de las cuales yo he aprendido. Si yo me caigo y aprendo a no volverme a caer, es una experiencia. Si yo me caigo y nunca aprendo, es simplemente un error. Por lo tanto, debemos hacer de ese error una experiencia. ¿Cuándo? Cuando yo aprendo de ello, cuando yo aprendo de esa equivocación. Gracias por la participación de nuestros amados oyentes, que a esta hora ya 12:15 nos sintonizan desde diferentes lugares de Estados Unidos, también de Colombia, de México, lógicamente, también de Guatemala, Paraguay, Venezuela, Ecuador y muchos otros lugares que a esta hora de la mañana se encuentran sintonizados con nosotros a través de diferentes plataformas. No todos nos están escuchando desde Radio Revista. Hay quienes nos están escuchando desde emisora Pan de Vida, de los devocionales,
del Ministerio de Estudio y de muchas otras plataformas a través de las cuales puedes ingresar a escuchar también nuestra emisora. Recuerda que en todas las plataformas está la emisora, por eso nos sintonizan desde diferentes formas. Debo entonces delegar responsabilidades. El enseñarle a nuestros hijos a que asuman responsabilidades los hace importantes ante los demás. Versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Dice, mira, Jehová dice, yo le delego cosas a mi Hijo para que lo honren también. O sea, esto nos da a pensar que dependiendo de lo que Jesucristo haga, de lo que su Padre le delegó, sería la honra que Él recibiría. Nuestros hijos van a ser honrados a medida que aprendan a ser responsables, a medida que nosotros le deleguemos. Una persona que no sabe hacer nada, dijo por ahí Pastor Luis, se vuelve inútil. Y una persona inútil, lastimosamente, se convierte en estorbo en cualquier sociedad, en la iglesia o en cualquier lugar. Bendiciones desde Barranquilla, nos escribe uno de nuestros amados oyentes. Mi querido pastor. Sí, pastor, esto estaba meditando en que hoy en día hay mucho padre ya grande, estoy hablando de personas adultas de 60, 70 años, en los cuales se han equivocado y saben que están mal, pero no corrigen, o sea, no han madurado. Posiblemente han trabajado toda la vida, sí, pero no han madurado, por lo cual en su hogar sigue habiendo muchísimos problemas y pues bueno, es triste ver hoy en día que tanto matrimonio grande en edad, en tiempo, como los nuevos matrimonios, no podamos asumir nuestra responsabilidad. Hablaba usted ahorita de que la responsabilidad hace importante a los demás, o sea, genera que los respeten. Una persona responsable se gana el respeto de su hogar, del trabajo, donde quiera que nosotros estemos, incluso en lo espiritual dentro de la iglesia. Una persona que no es responsable, que todo el tiempo pone excusas para servirle a Dios o para asistir a la iglesia. Hay gente que es dominguera, le gusta ir a la iglesia porque siente bonito, pero sale de la iglesia y sigue igual y llega a su casa y sus hábitos son los mismos. O sea, no hay un cambio, no es responsable con las indicaciones que Dios nos da diariamente a todos, tanto a los que nos escuchan, a nosotros. O sea, Dios habla diariamente. Aquí con usted tenemos el hábito de diariamente tener un devocional, de estudiar la palabra, de orar, hablar con Dios, tener ese acercamiento, esa comunión con Dios. Y eso da dirección, nos enseña a ser responsables. Entonces, muchas iglesias están llenas de gente irresponsable, tristemente, porque solamente van o por su milagro o porque ahí sienten bonito. No se trata de sentir bonito, se trata de corregir. La iglesia, la congregación, yo veo o lo entiendo que es para ir a escuchar lo que Dios tiene para mí ese día y en el transcurso de la semana meditar y ponerlo en práctica. Al meditar me doy cuenta que hay muchas cosas en las que aún estoy cometiendo errores y entonces en el transcurso de la semana poner en práctica los consejos de Dios y seguramente la vida nuestra cambia. Entonces me da mucha tristeza ver gente adulta. O sea, nadie tiene excusa, pero hay gente adulta que tiene años dentro de la iglesia, no sirven, no han aprendido nada, su vida sigue siendo un caos. ¿Por qué? Por la falta de responsabilidad, porque no quieren ser responsables con lo que les toca hacer. Y entonces ya llevándolo al hogar, pues si no son responsables con su propia vida, menos son responsables en su hogar y por lo consiguiente ese matrimonio es un caos. Y recordemos que estamos en los últimos tiempos. Es necesario estar bien delante de Dios
para que entonces podamos irnos a su presencia. Uno de nuestros oyentes nos dice: cuando uno delega es porque confía en esa persona. Eso debe hacer sentir importante a la persona. Y es verdad, si nosotros delegamos a alguien es porque confiamos en ella. ¿Pero por qué confiamos en ella? Porque le vemos ese grado de responsabilidad. O sea, sabemos que va a responder. Responsabilidad no es más que responder por mis propios actos. Una persona inmadura, como dice nuestro pastor, siempre va a estar buscando culpables. No, es que no es culpa mía, no, es que es culpa del otro, no, es que es culpa de la pastora, del pastor, de los hijos del pastor, por eso es que me voy de la iglesia, por eso es que me voy al mundo. Simplemente una persona que no sabe responder por sus actos y espera que otros sean culpables por lo que él o ella hace. Debo entonces enseñarle a nuestros hijos a asumir responsabilidades, que él responda por lo que está haciendo, porque el día de mañana, como dice nuestro pastor, de eso dependerá que tengamos un buen matrimonio. Bueno, el esposo es el responsable, la esposa también, los dos son responsables de que eso funcione. Pero si alguno de los dos es irresponsable, entonces siempre va a buscar un pretexto, una excusa, un responsable, un culpable, y por lo general va a salir corriendo. Una persona irresponsable nunca asume su responsabilidad, sale corriendo, no le importa si el matrimonio se acaba, no le importa si la empresa se acaba, no le importa si lo que hicieron con tanto esfuerzo se acaba. Por lo tanto, lastimosamente, la responsabilidad o la irresponsabilidad es lo que determina que una persona pueda llegar a tener éxito. Vamos a mirar esa quinta sugerencia. Enséñale a ser autónomos en sus decisiones. Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Esto quiere decir que nuestros hijos tienen que aprender a asumir riesgos. No siempre pueden depender de los demás. Una persona no autónoma, por lo general, siempre vive de las excusas. Y esto lo convierte en mediocre o incapaz de actuar sin la ayuda de los demás. Hay personas que no son capaces de tomar decisiones. Siempre cuando toma una decisión y se equivoca, va a buscar un culpable. No, debo asumir lo que provocó mi decisión. Dios muchas veces no nos castiga, pero sí deja que nosotros vivamos las consecuencias de lo que hicimos. Y a veces como padres no permitimos que nuestros hijos vivan las consecuencias. Bueno, usted se equivocó, usted responde. Ahora, si no puede y yo le puedo ayudar, le ayudo, pero el que sigue respondiendo es usted. Cuando yo no entiendo eso, por eso digo, hoy los matrimonios lastimosamente son desechables, una palabra muy fea, pero que en algunos casos se convierte en realidad. Son desechables, son de días, de meses y nada más. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos es capaz de responder. Pensaba que eso era lo más delicioso, lo más agradable. Si vive en un lugar frío, ahora ya tiene un hombre, una mujer para que lo abrigue y eso es todo. Pero es mucho más que eso. Es aprender entonces a responder, mi querido pastor. Así es, pastor. Dios nos enseña a tomar decisiones aquí en la tierra, en las cuales Él nos da las herramientas. Él nos da las herramientas para que nosotros podamos llevar a cabo pues las cosas que nos toca hacer. Y bueno, a nosotros nos corresponde asumir esa responsabilidad, pedirle a Dios que nos dé sabiduría, porque, pues bueno, en el camino, claro que nos vamos a equivocar, cristianos o no cristianos, nos vamos a equivocar, pero tenemos que, como bien apunta, hacernos responsables cuando nos equivocamos y pues salirle adelante a las consecuencias, porque las consecuencias son buenas si mis decisiones son buenas, pero si son malas, bueno, pues son consecuencias que duelen, que a veces me hacen sufrir, que a veces me tambalean, pero bueno, es siempre estar esforzándonos, siendo valientes y ir para adelante. Entonces, bueno, tenemos que aprender
o enseñarle a nuestros hijos a que ellos sean autónomos, que ellos aprendan a tomar sus propias decisiones y, como dije hace un rato, quizás a los cercanos estar ahí pendiente de lo que ellos hacen sin resolverles el problema, sino orientándolos para que ellos no cometan los errores que en un momento dado nosotros lo hicimos, ¿no? Hablo en mi persona. Cometí errores, bueno, hoy yo trato de que a mis hijos no les pase lo mismo, trato de hablarles, aconsejarles, pero a final de cuentas ellos tendrán que tomar sus propias decisiones y sabrán que si no hacen las cosas bien, no tendrán que echarle la culpa a nadie más, sino tendrán que asumir que fue una decisión errónea, por lo cual hay que esforzarnos, hay que levantarnos, seguir adelante, porque pues la otra forma, que es siempre buscar culpables en el matrimonio, por ejemplo, siempre que hay una separación, cada uno da su versión y cada uno culpa a la otra persona. Entonces realmente tenemos que pues analizarnos y darnos cuenta en qué yo fallé y así mismo la otra persona, y es como el matrimonio va a funcionar. Me enfoco mucho en el matrimonio, pues porque, bueno, para empezar, yo fracasé, ¿verdad? En el pasado, antes de conocer de Dios, vivía en ceguera espiritual, me equivoqué, pero vino Cristo a mi vida, me dio la luz, me da su palabra, me da los consejos que hoy llevo a cabo, y bendito Dios, pues vivo de diferente manera. Entonces yo no quiero que a mis hijos les pase lo mismo, entonces trato de aconsejarles siempre con el fundamento bíblico, y los dejo que ellos tomen su propia decisión, y es justamente el tema, ¿no? O sea, bueno, el punto número 5, en el cual nosotros debemos de dejarlos que ellos tomen sus propias decisiones, pero aconsejándolos siempre para que ellos puedan tomar la mejor decisión, y qué mejor llevándolos a la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios encontramos respuestas para todo tema, para toda situación, desde el pequeño hasta el adulto, desde el matrimonio hasta el trabajo, desde lo secular a lo espiritual. O sea, todo lo que nosotros queramos saber como respuesta, como consejo, está en la Biblia, o sea, en la palabra de Dios. Entonces, ser autónomo no significa que no debemos consultar con los demás. Hay personas que caen en ese tipo de rebeldía. Es que es mi vida y yo sabré lo que hago con ella. Sí, pero no harías lo mismo con tu celular. Tú no podrías decir, es mi celular, yo sabré lo que hago y lo voy a meter al agua. Eso no lo va a hacer porque sabes que te cuesta. Es mi moto, yo sabré lo que hago con ella, y se tira por un barranco. No, porque sabes que te cuesta. El problema es que a veces nuestra vida no la valoramos, esa vida de matrimonio no la valoramos. Tenemos un matrimonio bonito, hemos encontrado un hombre adecuado, una mujer adecuada, y no lo valoramos. El problema de nosotros es que no hemos aprendido a valorar. Luchamos tanto por tener una esposa, luchamos tanto por tener un esposo, y cuando por fin Dios nos da algo bueno, que vale la pena, empezamos a descuidar. Y empiezan entonces los caprichos, empiezan la falta de sabiduría y esa mala forma de ser autónomo. Ser autónomo entonces no significa que yo hago con mi vida lo que yo quiero. Ser autónomo significa tener la capacidad de poder pedir un consejo a alguien, decir, mira, yo quiero hacer yo la cosa, pero enséñame. Y nosotros los padres vamos enseñando a nuestros hijos a ser autónomos desde pequeños. Hay muchas mamitas que el hijo ya está grande y le siguen dando la comida en la boca, pero hay quienes han aprendido, yo y desde muy pequeña, desde muy bebé, ya le deja la cuchara, el plato y mi amor come. ¿Que se va a untar toda la carita? Sí. ¿Que va a esparcir un poco de ese alimento en la mesa? Claro que sí. Pero aprende a ser autónomo y no esclaviza a la mamá a que le esté haciendo todo. A veces nosotros no delegamos porque creemos que se va a equivocar. Sí, se va a equivocar, pero estamos ahí para ayudarle a corregir esa equivocación. Por lo tanto, entonces, ser autónomo no significa que no debemos consultar a los demás cuando tengamos que tomar decisiones. Un padre de autoridad no impone, pero sí sugiere cómo se debe actuar.
versículos 32 y 36. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Qué nos está diciendo? Mira, son los frutos. El papá o el hijo podrá decir, es que yo ya estoy grande. Sí, pero mira, tus frutos están diciendo todo lo contrario. Pero es que yo sé lo que voy a hacer con mi matrimonio, es que yo para eso me casé, la Biblia dice que dejará padre y madre, y eso es verdad. Pero si te pueden ayudar, ¿por qué no te dejas ayudar? Eso ya es cuestión hasta de astucia. Recordamos que Jehová luchaba mucho con eso. Decía, es que a mí me admira que la gente del mundo es astuta, pero mi pueblo no es astuto. Esa es cuestión de astucia. Bueno, yo estoy haciendo las cosas, es verdad. La palabra dice dejará padre y madre. Yo quiero tener mi vida con mi esposa. Yo quiero tener esa vida de intimidad. Sí, pero sí, no la puedo hacer porque todavía los medios no me dan y me pueden ayudar. ¿Por qué no me dejo ayudar? Por eso dice Jesús, porque son mis obras las que hablan de lo que yo soy. No es el testimonio de cualquiera, mis obras. Eso deberíamos preguntarnos nosotros. Pero bueno, ¿qué dicen mis obras? ¿Qué dicen mis frutos? Son los frutos los que hablan si esa persona en verdad entonces es autónoma o no es autónoma, si esa persona es sabia o no es sabia, si esa persona puede con ese matrimonio o no puede. Ese es el punto clave para Jesucristo. Deja que hablen tus actos. Un oyente nos dice ser independiente no es alejarse. Yo puedo ser independiente en mi casa estando en mi casa. Recordemos que estamos hablando es de responsabilidad. Yo puedo estar en mi casa viviendo con 20 personas y ser independiente. ¿Por qué? Porque soy responsable. La independencia de una persona está en la responsabilidad. Puedo vivir en mi casa con 50 hermanos y ser responsable por mis actos, ser responsable por lo que me toca. Y eso ya me da independencia. Soy independiente. Miro yo niños y valga la oportunidad, tengo una sobrinita muy pequeña y me gusta porque ella es independiente. Y está en la casa y es pequeña, es bebé. Es independiente, ¿por qué? Porque ella es la que tiene hambre, coge el plato, come así sea con la mano, pero es independiente. En cambio, conozco otros bebés que si no le dan, se muere de hambre. Entonces, estando con la familia, puede ser independiente. ¿Cómo? Siendo astuto, aprovechando, diciendo, bueno, si me están ayudando, ¿por qué no aprovechar? Eso es una forma de llegar a tener una vida de éxito de una forma más rápida y más segura, mi querido pastor. Sí, pastor. Hoy en día hay muchas personas que utilizan la Biblia o aplican la Biblia de acuerdo a su conveniencia. Usted mencionaba ahorita, es que en la Biblia dice, o sea, alguien dice, ¿no? Un joven, es que la Biblia dice que en algún tiempo él una vez casado, tendrá que separarse de sus padres. Sí, y también hay muchos por ahí, hombres, varones, ya cabezas de hogar, que agarran esa parte donde la Biblia les da la autoridad, dice que es cabeza de hogar, y eso es verdad. Sin embargo, eso lo utilizan para que la mujer esté sumisa a ellos, y la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que yo soy cabeza de hogar, pero para que mi esposa esté sujeta a mí, yo debo de estar sujeto a la autoridad de Cristo. Cuando yo estoy sujeto a la autoridad de Cristo, acepto lo que Dios, Jesús, me muestra por hacer, y entonces lo primero que me enseña es amar a mi esposa como a un vaso frágil. Cuando yo practico eso en verdad, no tengo que imponer mi autoridad. Realmente mi esposa me va a respetar porque yo estoy haciendo las cosas buenas para ella, que Dios obviamente me lo enseña. Entonces, a mí quien tuerce la palabra de Dios. Entonces, el ejemplo siempre va a ser Jesucristo. Él mostró su autoridad aquí en la tierra siendo humilde y dando servicio.
Entonces nosotros tenemos que ser humildes con nuestro prójimo, llámese esposa, hijos, fuera del hogar, en la iglesia, y entonces eso va a generar que nos respeten. Y si tenemos algún cargo dentro de la iglesia, dentro del trabajo, en este caso en el hogar, pues la autoridad se va a respetar. Pero si no seguimos el ejemplo de Jesús, no va a funcionar. Vamos a seguir estando llenos de problemas y pues obviamente no vamos a ser ejemplo. Usted hablaba del fruto. La Biblia enseña que los que no den fruto serán cortados, serán separados, ¿verdad? Serán apartados. Entonces, nosotros tenemos que dar frutos en lo espiritual y en lo secular. Y los frutos estamos hablando de hechos, estamos hablando de actitudes, estamos hablando de servicio. O sea, lo que nosotros queremos que hagan los demás, empecemos haciéndolo nosotros. Eso es lo que la Biblia me enseña. En la vida militar hay un adagio que dice: un buen segundo siempre será un buen primero. O sea, si yo quiero llegar a ser primero, debo ser un buen segundo. Si yo un día quiero llegar a ser un buen empresario, debo aprender a ser un buen empleado. Si yo no soy responsable como empleado, tampoco lo seré como empresario. Si yo no soy responsable en lo poco, dice la palabra, no seré responsable en lo mucho. Por lo tanto, ¿cómo empiezo yo a probar mi autoridad? A veces decimos, no, es que lo que pasa es que yo quiero ser autónomo, ahí donde vivo. Ahí donde vives, con tus suegros, con tus padres, con 50,000 personas, puedes empezar a ganarte el respeto por tus decisiones acertadas, por tu responsabilidad. Puedo yo vivir en medio de un batallón y ahí muestro que soy responsable, que yo puedo administrar mi vida y por lo tanto la vida de los demás. Obviamente, concluya ya nuestro pastor diciendo, para eso se necesita tener humildad. Jesucristo vino a enseñarnos a ser humildes. Él dijo, yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir. Siendo humilde, si yo soy humilde, puedo aceptar la ayuda de los demás. Si yo soy humilde, puedo lograr tomar buenas decisiones. Si soy humilde, puedo escuchar consejos de los demás. Este tema, que es muy bueno y que nos daría para muchas horas de programa, pero como el tiempo es oro en la radio y en la televisión, terminamos nuestro programa por hoy, ya siendo las 12:38, mi querido pastor, aunque ya dijo parte de ello, su conclusión entonces de este tema, autoridad de un padre, y lógicamente se despide también de nuestros amados oyentes desde allá de México, donde usted está. Sí, pastor, bueno, pues mi conclusión es que si queremos tener autoridad principalmente en nuestro hogar, que eso fue el tema del día de hoy, apliquemos los puntos que Dios nos dio el día de hoy, que es ser ejemplo primeramente en lo que queramos que nuestros hijos hagan. Tenemos que instruirlos siempre de la manera correcta, y la manera correcta pues es con la palabra de Dios, y dejando que ellos hagan lo que nosotros hacemos. Entonces tenemos que tener cuidado de lo que estamos haciendo, tenemos que estar seguros que lo que estamos haciendo es buen ejemplo para nuestros hijos, para que entonces contribuyamos nosotros así a que haya hoy en día una sociedad más estable, una sociedad con principios, con valores y con fundamento bíblico. Insisto, no hay otra forma de hacerlo si no está Cristo en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestro corazón. Y bueno, dejando que nuestros hijos sean autónomos, delegando siempre una responsabilidad. Y cierro con lo que ya mencioné, el ejemplo a seguir no es alguien a quien yo admire terrenalmente hablando. El ejemplo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Él nos enseñó aquí en la tierra que todo es posible si nosotros vivimos tomados de su mano, dejándonos guiar por su Espíritu Santo y siguiendo los consejos que Papá Dios dejó ya establecidos para que nosotros podamos vivir. Recordemos que el matrimonio no lo formó el hombre, lo formó Dios,
por lo cual Él es el mejor y al quien podemos ir para que nuestra vida sea cambiada, sea transformada y sea exitosa aquí en la tierra, y posteriormente podamos estar en la presencia de Él para toda la eternidad. Y bueno, me despido de toda la audiencia, de todos los hermanos y hermanas que estuvieron presentes, al igual de aquí de México, deseando que este tema haya edificado sus vidas y que, bueno, ahora a ellos les toca tomar la decisión si estos puntos, estos consejos que hoy se trataron, los aplican. Y bueno, para aquel que haya perdido la esperanza de que su autoridad se ejerza en su casa, no hay obstáculo, solamente hay que corregir, hay que dejarnos guiar por Dios, y seguramente que todo aquello con lo que esté batallando, Dios lo va a arreglar, sin que nosotros dejemos de hacer la parte que nos toca. Bueno, pastor, Dios le bendiga, gracias por la invitación, gracias a Dios también doy por ayudarnos a compartir juntos, estar en el mismo espíritu, y que cada uno que haya escuchado el día de hoy y que escuchará posteriormente ya con la grabación, sean edificados. Gracias a usted entonces, pastor, también por su participación. Ahorita por el interno nos ponemos de acuerdo para su próxima participación en el programa. Ya lo dijo nuestro pastor, entonces, como conclusión, la autoridad no se impone, se ejerce, se muestra con actos de servicio. No es cuestión solo de me gustaría también mandar. El que quiere mandar debe primero aprender a obedecer. Ese es el orden. Si yo obedezco, un día podré mandar. De lo contrario, difícilmente. Esa es una vida de ejemplo. Nuestros amados oyentes, gracias también por estar ahí al frente de su computador, su celular, su tablet, escuchando nuestro programa. Les pedimos a nuestros oyentes que nos sintonicen desde diferentes lugares del mundo. Recuerde, somos Ministerio Pan de Vida Universal, ministerio en línea, al servicio del pueblo de Dios y sus ministros. Si quieres ingresar a todas nuestras plataformas, puedes hacerlo a través de nuestra página en Facebook, Ministerio Pan de Vida Universal, y puedes ingresar a todas nuestras plataformas y siéntete en libertad de descargar todos nuestros materiales, porque son para ti, para el pueblo de Dios, para sus ministros, para la persona que todavía no se considera pueblo de Dios, pero que si a través de nuestros materiales le sirven para conocer de Cristo, también bienvenidos. Saludos desde Barranquilla, nos dicen. Saludos también a cada uno de ustedes, nuestros amados oyentes, que tengan un resto de tarde bendecido por el Padre Celestial. Quédense en nuestra programación musical del cielo, honrando, glorificando al Padre Celestial a través de la adoración y la alabanza. Después de las 12 estaremos otra vez al frente de estos micrófonos atendiendo el reporte de sintonía de cada uno de nuestros amados oyentes y obviamente en toda nuestra programación. Dios los bendiga a nuestros amados oyentes.